Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar de una batería muy especial, tan especial que ni siquiera tiene masa, es la batería sin masa. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Mira que hemos hablado aquí de baterías, baterías de esto, de lo otro, de lo de más allá. Y sin embargo, hemos hablado de la batería sin masa. Pues también, porque de esta batería hemos hablado también tiempo atrás, pero hace ya, pues qué sé yo, 2, 3 años. Y desde luego ha habido cambios, ha habido mejoras, y creo que merece la pena el retomar y el ver cómo lo llevan los investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers en Suecia, porque llevan con esta batería y la verdad es que están bastante evolucionados y la verdad es que el proyecto me atrevería a decir que es grandioso como concepto en sí. Y es que estamos hablando aquí de una batería sin masa. ¿Esto cómo sería? Pues esto sería que tenemos un dispositivo, llámese teléfono móvil, llámese ordenador, llámese coche eléctrico, donde está alimentado con su batería, pero la batería no la ves por ningún sitio. Y esto a mí personalmente me parece grandioso como proyecto. Bueno, ¿cómo se puede hacer una batería sin masa o inexistente o que esté ahí pero sin estar? Pues muy sencillo. Conformando parte de lo que sí debe estar, pero sin añadir más. Es decir, como ejemplo, el coche eléctrico. Pues tenemos un coche eléctrico que lógicamente va a tener un armazón, un chasis, y a partir de ahí va a ir montado el resto del coche. ¿Qué tal si la batería forma parte de ese chasis? Pues entonces tendremos que la batería sí va a estar ahí, pero como si no estuviera, a efectos de masa, porque es una batería estructural. La propia estructura contiene la batería. ¿Es genial o no es genial? Pues con esto llevan ahí años en la Universidad Tecnológica de Chalmers, hasta que finalmente digamos que está bastante avanzada la cosa, y se ha conseguido pues hacer batería, y esta batería pues vamos a ver qué tipo de requisitos, porque parece que no, pero sí. Resulta que sí. En principio hay que optar por un material un tanto especial. Tiene que ser un material muy ligero, que a su vez tenga condiciones para poder ser un chasis, pero también para poder ser una batería. Un material a caballo entre ambas cosas. Y de esta forma se han decantado por la fibra de carbono. Desde luego no es un material barato, ¿verdad? La fibra de carbono. Estamos acostumbrados a ver cómo la utilizan en Fórmula 1. La mayoría de los Fórmula 1 pues van hechos en fibra de carbono, en aeronáutica también se utiliza y finalmente lo que tiene a nivel estructural pues bueno es que da muy bien la talla a nivel de soportar impactos, a nivel de tener cierta rigidez pero a la vez flexibilidad también. Y esto lo convierte en un material perfecto como chasis, aunque algo caro, pero ¿y como batería? Pues como batería resulta que también se comporta bien como material de electrodos, y esto quiere decir tanto de ánodo como de cátodo. Con lo cual ya están resueltos aquí dos pájaros de un tiro, el ánodo y el cátodo, y además eliminando otros elementos raros como el cobalto, como el manganeso, en fin, se apaña muy bien para los electrodos simplemente la fibra de carbono. A partir de aquí nos falta el electrolito, que se ha optado por un electrolito semisólido en este caso. Desde luego la batería no va a ser barata, eso parece, pero aquí estamos como siempre, ¿no? Si esto se pudiera hacer masivamente, pues seguramente tendríamos algo bien hecho. Bueno, ya hemos visto cómo iría la cosa. Fibra de carbono que va a conformar ese chasis del vehículo a la vez que la batería, por lo tanto la batería no la veremos por ningún sitio, pero ¿y la densidad energética? Pues nos dicen los investigadores que han logrado una densidad energética de 30 vatios hora kilo. Atención, vamos a digerir esto, porque aquí que hablamos tanto de baterías, si ahora venimos con una batería de futuro de 30 vatios hora kilo, parece el fracaso del siglo, pero es todo lo contrario. ¿Por qué es todo lo contrario? Como densidad energética, si fuera una batería normal al uso, sí sería un fracaso, porque vamos ya por 10 veces eso, 300 vatios hora kilo. Todavía no se ve en la calle, pero es a lo que vamos aspirando ya.
Sin embargo, esto no es una batería convencional al uso. Hemos dicho que esta batería es estructural, por lo tanto, dos cosas. La primera es que si una vez ya está montado el vehículo con su chasis y con su batería, y se nos ha quedado corta, siempre se puede añadir batería convencional de litio o de lo que sea. Y en ese caso, ¿qué tendremos? Pues tenemos un coche eléctrico cuya autonomía, juntando la batería del chasis más la batería donde tendría que ir la batería, según nos cuentan los investigadores, habremos ganado un 70% de autonomía, teniendo en cuenta que llevamos dos baterías, la que no ocupa y la que sí ocupa. Luego, entonces, eso es sumativo, a fin de cuentas. Esto por un lado. Pero, y por otro lado, vamos a hacer la cuenta de la vieja, así como quien dice, a ver cuánto podríamos conseguir con una batería de este tipo en un chasis al uso. Pero claro, nos tendrían que haber dado peso de ese chasis, ¿verdad? Sabemos que la fibra de carbono no pesa demasiado, pero con todo y con eso es el armazón de un vehículo, de forma que yo voy a mojarme y vamos a decir que no baje de 500 kilos el chasis de un vehículo en fibra de carbono. Por decir algo, 500 kilos, me he mojado. Y vamos a decir una densidad energética, que ya nos la han dado, de 30 vatios hora kilo. Pues 30 vatios hora kilo por 500 kilos de peso, tenemos ahí 15.000 vatios, es decir, 15 kilovatios hora de capacidad de batería invisible o antimasa, o llámale como quieras. Que tendremos un coche sin batería que ya tenemos ahí 15 kilovatios hora. Si tenemos en cuenta que se habla de baterías de 35 y 40 kilovatios hora, pues es que no está tan mal, no está tan mal. Y si a estos 15 ya le sumas una batería de 40 o 50, pues fíjate, ¿no? Lo que nos estaban diciendo. Pero hay que tener en cuenta un detalle, y es que hemos partido de 500 kilos de peso, que ha sido por decir algo, pero de ahí no va a bajar la cosa. Sin embargo, subir seguramente que sí suba. Con lo cual, pues imagínate, tener ahí una batería invisible de, ¿cuánto? 20 kilovatios hora. No estaría nada mal. Y sí, desde luego, contado así, parece que vaya a ser muy caro. Al principio, como siempre digo, las tecnologías novedosas son muy caras, pero es como todo, llegando a la economía de masas, pues llegará un momento en que sería viable y en que sería una batería bastante interesante. Pero además los investigadores de Chalmers han tenido la deferencia de pensar en otros mercados, cosa que ahora mismo los fabricantes de baterías de coches eléctricos son esto mismo que acabo de decir, fabricantes de baterías de coches eléctricos. Y la cuestión es, ¿por qué? Ya que te has metido en baterías, ¿no te has metido en el mercado de la telefonía móvil, por ejemplo? Si es más sencillo, si es un dispositivo más pequeño y tal. Y sin embargo nadie lo hace, van directamente todos al coche eléctrico. Bueno, pues aquí nos dicen los investigadores que montado en un smartphone, este teléfono quedaría un smartphone que sería de fino como una tarjeta de crédito. Pues este es el futuro a medio plazo que nos espera. Porque lo que también nos están contando es que después del tiempo que llevan con esto, sí que han dado el paso a constituir una empresa, Synonus se llama, y está constituida precisamente para dar el paso de comercialización con esta batería. De forma que ¿para cuándo? No se sabe, pero sin embargo que están interesados en hacerlo, pues desde luego. Como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa y si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.